Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de ARBA en 10 minutos. La idea es poder compartir en estos 10 minutos una breve cápsula de información sobre algunas de las herramientas de inteligencia artificial que más están utilizándose hoy en día. Y con lo que primero vamos a arrancar es con una herramienta que se llama Notebook LM, que básicamente su función es ayudarnos a aprender sobre algún tema, ¿sí? Eh, Notebook LM es una herramienta de Google, es una herramienta gratuita que nace desde Google para poder ayudarnos a nosotros a hablar o aprender sobre un tema, pero vamos a ir viendo que tiene algunas características que a nosotros, particularmente como médicos, nos puede servir un poquito más, ¿sí? Como sabemos, hoy en día hay un montón de información por todos lados y por eso me gustó llamarlo infoxicación clínica, ¿sí? Porque tenemos información de distintos lados. Cuando nosotros agarramos y buscamos en alguna herramienta de ayuda como ChatGPT o Claude o Gemini o la que ustedes utilicen, que son las que se llaman LM o LLM, eh, nosotros no controlamos dónde estas herramientas están buscando la información. Notebook LM lo que nos va a permitir es a nosotros poder limitar dentro de qué documento yo quiero que busque la información que le estoy planteando, ¿sí? En la práctica diaria, es decir, en nuestro día a día, yendo de acá para allá, trabajando, etcétera, entre las guardias, cuando queremos tal vez sentarnos a aprender sobre un tema o a repasar algún tema o saber la actualización sobre algún tema en el cual estamos interesados, tenemos algunas cosas que van en contra de la productividad del tiempo, ¿no? Tenemos documentos que a veces son muy largos y no tenemos el tiempo o el lugar para poder leerlos. Tal vez lo que leemos hoy, el año que viene ya cambió. Y, por supuesto, a veces no tenemos la computadora, por ejemplo, a mano para poder hacerlo. O tenemos solamente un viaje en auto como tiempo libre para poder aprender sobre un tema. Y esta herramienta que les traigo hoy nos va a ayudar en eh, todos estos problemas o todas estas cosas que acabo de nombrar. Notebook LM, como les dije antes, lo que tiene es que, por un lado, tiene lo que es un anclaje real, ¿sí? La IA, o sea, el algoritmo que tiene detrás, va a responder solamente basándose en los documentos que yo subo, ¿sí? Es decir, en los documentos que yo le doy como base. Esto lo que va a hacer es disminuir lo que se llaman las alucinaciones de los algoritmos. Las alucinaciones de los algoritmos están descritos porque no deja de ser un modelo matemático, ¿sí? Eh, que estos algoritmos a veces, en pocas palabras, alucinan respuestas, ¿sí? Es decir, inventan respuestas que para ellos son alucinaciones. Dan por sentado o generan respuestas mezclando información que a veces no es del todo real. Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda amplia en algún motor como ChatGPT o Gemini o Claude, lo que hacemos es no limitar las fuentes y al haber más cantidad de fuentes empieza a aumentar la posibilidad de alucinación del algoritmo, ¿sí? Otra cosa que nos permite esto, además de limitar el anclaje real a lo que nosotros queremos o necesitamos, es la posibilidad de pedirle las citas directas. O sea, cuando me pone un texto o me justifica algo, me va a poder decir exactamente de qué parte, de qué paper o guía o PDF que yo le subí, me lo está sacando esa información. Y por otro lado, yo solo repito lo que dice Google, no doy por sentado ni aseguro que los protocolos, o sea, la información que nosotros subimos, queda en modo privado para nosotros y no es entrenado para modelos públicos, como si, por ejemplo, cuando usamos un ChatGPT, Claude o cualquiera de estos agentes, ¿sí? Esto es por lo menos lo que declara Google. Entonces, para ir a la práctica y cumplir con esta pequeña cápsula, voy a plantear un caso práctico en el cual yo quiero saber qué dicen las guías, ¿sí?, de información y cómo puedo llegar a resolver este caso. Entonces me planteo un caso hipotético, ¿sí?,
de anestesia obstétrica con una paciente con preeclampsia y trombocitopenia, que tiene 38 semanas, ¿sí? Un IMC de 42, plaquetas 62.000, signos de viaria dificultosa y una decisión de inducción versus cesárea. Bien. Para este ejercicio voy a cargar tres documentos de alto impacto, ¿sí? En una sola libreta o un solo notebook, que son estos tres documentos que yo elegí. Cada uno puede elegir los que quiera, ¿no? Esto es a modo de ejemplo solo de cómo ustedes lo deberían usar, pero después ustedes lo pueden aplicar de la manera que quieran. Yo elegí la guía SASA de anestesia obstétrica, el consenso SOAP sobre trombocitopenia y el neuroeje, y las guías OAA de la Unión eh, del Reino Unido sobre el manejo de vía aérea difícil. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el proceso de trabajo? Ahora lo vamos a ver en vivo. Primero yo voy a cargar los archivos que quiero que tenga en cuenta como backup el algoritmo. Después le voy a empezar a hacer las consultas y el algoritmo va a analizar mis preguntas o mis indicaciones en base a todos los documentos que estuve generando, que yo le subí, perdón. Y después, por último, vamos a analizar las respuestas que me da en conjunto y después cada uno va a considerar si le sirve esta herramienta, no le sirve, para qué y hasta dónde. ¿Ok? Para eso voy a entrar a notebooklm.google.com, que es, digamos, la página, digamos, de este algoritmo. Y voy a crear mi cuaderno, ¿sí? Yo acá ya tengo otros cuadernos preexistentes. Voy a crear mi cuaderno y le voy a poner a este cuaderno anestesia obstétrica. Esto es lo equivalente a cuando íbamos al colegio o a la facultad y teníamos todo lo que respectaba a un tema, digamos, o todo lo que la información sobre un tema en una carpeta, ¿sí? O en un cuaderno o organizado de una manera. Entonces acá se llaman cuadernos. Voy a venir acá y le voy a cargar las fuentes, ¿sí? En este caso voy a buscar las fuentes que yo tengo y se las voy a cargar, que son estas tres que yo le comuniqué, ¿sí? Entonces, acá tengo la guía ASA PDF, la guía de vía aérea de la OA y el consenso SOAP, ¿sí? Lo que va a hacer lo que va a hacer acá la herramienta es, una vez que me da el tilde, quiere decir que ya lo leyó, me va a generar como un índice interno y acá me va a decir lo que comprende de estos documentos. Me va a decir que estos documentos presentan las pautas de práctica actualizada para anestesia obstétrica, desarrolladas conjuntamente por la Sociedad Americana de Anestesiólogos y la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Perinatología, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Lo que va a hacer es decirme de qué se trata la información que yo le subí. Yo le voy a empezar a hacer preguntas, ¿sí? Vamos a hacer tres ejemplos, ¿sí? De lo que puede llegar a hacer con esta información que yo le subo. Yo en este caso ya escribí, digamos, en la pregunta o lo que se dice el prompt, que es el texto que yo le voy a poner, para ahorrar tiempo, pero básicamente lo que le estoy pidiendo es que haga un resumen de 2 párrafos que integre los puntos más críticos de estas tres fuentes sobre el manejo de la paciente obstétrica de alto riesgo, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. Entonces, yo acá escribo como, digamos, como un chat común y corriente, voy a esperar que hagan análisis y me devuelva la respuesta, ¿sí? Yo leí la orden de que sean 2 párrafos. Ahí lo está analizando, está evaluando los 3 papers y ahí me da la respuesta, ¿sí? Me dice que el manejo de la paciente obstétrica de alto riesgo se fundamenta en una evaluación preanestésica minuciosa y una comunicación interdisciplinaria constante. Y como ven, acá ya empiezan a aparecer los números. Esto quiere decir que esto lo sacó de la guía ASA, ¿sí? En esta sección. ¿Ok? Después dice, priorizar las técnicas neuroaxiales sobre la anestesia general es vital debido a la morimortalidad que esta última representa. Y me dice de dónde lo saca, de qué guías lo saca, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una de la información que me va presentando. Entonces, yo ya si tengo poco tiempo, con esto puedo saber de qué se tratan estos papers, ¿sí? Como a grandes rasgos un pantallazo. Después de esto, voy a seguir.
y le voy a pedir un poco más de información. Le voy a decir que haga una tabla comparativa, por ejemplo, sobre los criterios de ayuno y manejo de líquidos claros entre las guías de la ASA y la de la OA. Lo que quiero mostrar con esto es que yo le puedo no solamente decir que me resuma información, sino que puedo hacer que con esta información la modele. Y en este caso me haga una tabla, por ejemplo, comparativa de doble entrada, ¿sí? Le podría pedir que me haga un diagrama, le podría pedir que me haga una evolución temporal, si es que estoy analizando datos de distintas épocas o distintos momentos, etcétera. Entonces, en este caso me pone las diferencias. Me dice, con respecto a los líquidos claros, en el trabajo de parto, las guías de la ASA se permiten cantidades moderadas en pacientes sin complicaciones. Y la guía de la OA dice, las mujeres con alto riesgo de requerir anestesia general pueden ingerir líquidos claros, prefiriéndose las bebidas isotónicas, por ejemplo. Los líquidos claros en la cirugía electiva se permiten hasta 2 horas antes, en los dos. Los sólidos en trabajo de parto, por ejemplo, la ASA dice que deben evitarse por completo. Y la OA dice que se estratifican según el riesgo y que a las pacientes de bajo riesgo se les permite una dieta ligera, mientras que las de alto riesgo no deben comer. Y esto lo pone acá, ¿sí? Me dice la guía, ¿sí? Y me dice acá de dónde sacó esta información. Y así con cada uno de los puntos, ¿sí? La idea de hoy no es analizar punto por punto las guías, sino que ustedes se lleven un pantallazo de todo lo que pueden hacer con las herramientas. Por último, imagínense que yo trabajo en un servicio y que me parecieron muy interesantes estas guías y que quiero dar un Ateneo, por ejemplo, para el resto del servicio, o compartirlo en un PDF y quiero que se lleven los checklists más importantes con respecto a estas guías que estoy analizando. Entonces yo acá le voy a decir que genere una lista de verificación, o sea, un checklist de 5 pasos para el manejo de una vía aérea difícil no anticipada en obstetricia. Eso, por ejemplo, lo puedo imprimir y pegar en un quirófano. Y 5 pasos para una anestesia neuroaxial segura, por ejemplo, para compartir con los residentes de primer año. Entonces le voy a dar la orden. Ahí espero que analice. Y me va a dar los 5 puntos, tanto de la vía aérea como de la anestesia neuroaxial. Por ejemplo, yo esto mismo puedo agarrar, puedo copiarlo, puedo imprimirlo, por ejemplo, como dije antes, y lo puedo pegar en un quirófano de maternidad para que todos tengamos a mano cuáles son las últimas recomendaciones de una vía aérea, ¿sí? Dificultosa en maternidad, por ejemplo. ¿Sí? Y lo mismo acá para una anestesia neuroaxial segura. Ustedes pueden hacer los que se les ocurran, ¿sí? Yo les estoy mostrando ejemplos. Y lo interesante, como le dije antes, es de vuelta. Analiza solamente los archivos que yo les subo y cita todas las documentaciones. ¿Ok? Y por último, vamos al caso clínico, ¿sí? Voy a copiar y pegar acá el caso clínico, ¿sí? Y lo que tiene es que en base a esta información me puede sugerir cosas y me dice de dónde la saca, ¿sí? Esto está bueno porque es como un paso más. Además de analizar los archivos por sí solo, yo le puedo plantear un caso y que me lo responda en base a la documentación que yo le subo, ¿sí? Y en esta paciente me hice informe de seguridad anestésica. En esta paciente con diagnóstico de preeclampsia grave y un recuento de 75.000 plaquetas, la anestesia neuroaxial es altamente viable y se prefiere por encima de anestesia general. Me habla del consenso de la plaquetopenia. Me habla de las comorbilidades del paciente, la obesidad mórbida y la preeclampsia, ¿sí? Los riesgos de manejo de la vía aérea de este paciente son críticos debido a la combinación de su obesidad mórbida y la preeclampsia. Me explica por qué. Y acá me habla de la mucosa, por ejemplo, del tracto de la vía aérea superior en los pacientes con preeclampsia, sí que están edematizados. Me habla del IMC y me habla acá de las cosas que yo tendría que tener
para realizar un acceso quirúrgico de emergencia en el cuello, etcétera, etcétera. Y así yo podría ir planteándole diferentes casos o diferentes variables sobre el mismo caso, ¿sí? Y podría seguir avanzando así sucesivamente. Acá al costado cuenta con un montón de herramientas, ¿sí? Que son muy interesantes también. Porque en base a este documento a estos documentos que yo le subo, me puede generar, por ejemplo, tabla de datos, ¿sí? Me puede generar una infografía para que yo pueda compartir, ¿sí? Una presentación que hable de este tema, ¿sí? Un informe, un resumen de video, un resumen de audio que ahora lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien, mientras esto trabaja, volvemos al final acá, por ejemplo. Esto, el guía de manejo de anestesia obstétrica, ¿sí? Me generó este cuadro, ¿ok? En base a los documentos que yo le subí. En la evaluación de la historia de examen clínico, ¿sí? El nivel de evidencia, las consideraciones de seguridad, la fuente, la recomendación del manejo, ¿sí? La población. Después me habla sobre el ayuno de líquidos claros, el ayuno de sólidos, el recuento de plaquetas intraparto, la analgesia neuroaxial o epidural. Y me va resumiendo todo lo que encuentra que puede ser resumido en formato de tabla de los documentos que yo le subí. ¿Sí? Ahora después al final les muestro la infografía que generó. Entonces, ¿cuál es el impacto en la práctica de esta herramienta? Básicamente lo que hace es ahorrarnos tiempo, ¿sí? No es que suplanta nuestro trabajo, ni que es más inteligente que nosotros, sino que nos va a ahorrar tiempo para moldear esa información y que después nosotros la podamos usar. Esto puede servir tanto para aprender un tema nuevo como para ponernos al tanto de alguna modificación o actualización, ¿sí? Ya sea de anestesia o de cualquier cosa que queramos aprender, ¿sí? Ahorra tiempo en la búsqueda de datos específicos y la comparación entre distintas guías internacionales, por ejemplo, es lo que yo les mostré hoy. Y como les dije antes, disminuye el riesgo de alucinación porque las fuentes las limito yo al subirle los documentos, ¿sí? Los documentos, como declara Google, son personales, no se comparten, ¿sí? No se usan para entrenar a otros modelos y sería ideal para usarlo en protocolos internos de hospitales, ¿sí? O con información sensible. De vuelta, nada es seguro. Esto es lo que declara los creadores de la herramienta, ¿ok? Y como le dije algo antes, ya para terminar, algo que me parece muy interesante es que muchos a veces tenemos tiempo libre dentro del auto cuando vamos de un lugar al otro. Entonces, esta herramienta nos permite generar un resumen de audio dentro de esas herramientas de la derecha que les mostré, que es un formato podcast. Entonces, lo que hace es agarrar toda esa información y generar como si fuese un podcast entre dos personas, ¿sí? Que yo puedo ir escuchando en el auto. Entonces, le voy a mostrar acá un poco, unos segundos de cómo es un podcast generado sobre esta información. La anestesia es peligroso meter una aguja para una epidural si las plaquetas están bajas. Bueno, pensemos en las plaquetas como, no sé, como los ladrillos fundamentales que el cuerpo usa para construir un muro o un tapón. Claro, cuando hay una herida. Exacto, cada vez que se rompe un vasito sanguíneo. Cuando el médico inserta la aguja en la columna, es anatómicamente normal que roce o perfore un vaso pequeño. Sí, el espacio es muy estrecho. Demasiado estrecho. Pero si el nivel de plaquetas está bien, el cuerpo construye ese muro de ladrillos, sella la fuga en segundos y pues no pasa absolutamente nada. Pero si faltan esos ladrillos, Ahí tienes el desastre. Si las plaquetas están bajas, la sangre no coagula a tiempo. Entonces, esa pequeña perforación sigue goteando sangre directo al canal espinal. y se forma un hematoma. Exacto, se forma un hematoma epidural espinal. El gran problema es que ese canal es una estructura de hueso, es rígida. Acá muestro otra parte, por ejemplo, más adelantada, que habla sobre otra parte del tema. Que entiendo que es la estrella aquí por un motivo clave. Tiene botón de deshacer. Esa es su inmensa ventaja. Te paraliza al instante, pero tiene un antídoto súper específico llamado Sugamadex. Por si la intubación se vuelve un desastre. Claro,
Si no logras oxigenarla, inyecta Sugamadex y en 2 minutos revierte el efecto. La madre vuelve a respirar sola. Lo cual nos lleva a la regla de oro, que a mí me parece brutal. La regla estricta de los 2 intentos. Si el médico falla al meter el tubo, solo tiene un intento más. Y si falla de nuevo, se detiene todo. Todo. La orden es abortar el procedimiento de intubación traqueal. Bueno, muy. Voy a compartir un segundo la infografía y ya terminamos. Bueno, y acá, para terminar, lo que les dije, les iba a compartir la infografía que me generó en base a la documentación que subí. Por supuesto, todo esto puede tener errores, ¿ok? Pero está muy bueno para compartir, por ejemplo, información con los residentes, para clases, ¿sí? Porque las infografías siempre son útiles y lo que tenemos que hacer nosotros es revisar que la información que haya puesto es correcta y si no, le podemos indicar que modifique cosas de infografía, ¿ok? Pero este es un ejemplo de la infografía que puede llegar a generar esta herramienta de forma automática con la información que yo le subí como papers o como guías previas. Bueno, llegamos al final de esta pequeña cápsula de 10 minutos para ARBA. Espero que les haya gustado y cualquier duda o pregunta, acá está mi mail de contacto, me pueden escribir, no hay ningún problema, estoy abierto a cualquier duda. Y nos vemos en la próxima cápsula. Espero que les haya gustado.